Hola niños y niñas de cuarto básico, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Aprendo Libre que en esta ocasión se llama Todos somos actores. Antes de iniciar la clase los y las invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. La cuenta de Instagram es @aprendolibrelatam. Además, si es que estás viendo el video por YouTube, un poquito más abajo está el botón de YouTube para que puedas suscribirte a nuestro canal y así podrás encontrar muchas clases de distintos niveles y asignaturas. Los objetivos de la clase son escuchar una narración leída por un adulto, escribir un monólogo de uno de los personajes del cuento que vamos a leer y representar a continuación el monólogo. Bueno, primero, ¿qué es un monólogo? Es una escena en que actúa solamente un personaje. Es una escena de una obra de teatro, pero en vez de haber muchos personajes en escena, hay solamente uno. Y expresa sus reflexiones, lo que está pensando y también sus emociones ante el público. Y uno dice, ¿cómo? Si las personas no es tan habitual que hablen solas. No, no es habitual que hablen solas, a veces sí, pero sí nosotros continuamente pensamos cosas y sentimos muchas emociones, pero el público en una obra de teatro no tendría cómo conocer esos pensamientos del personaje y esas emociones si el personaje no las dice en voz alta. Entonces, por eso el monólogo consiste en una escena en que hay un personaje que se dedica a expresarse, a expresar su interioridad, es decir, lo que está pensando y sintiendo. Vamos a leer un pequeño fragmento de un gran monólogo que se llama La lección de Isabelita, de Vicente Sancho del Castillo. Esta es una obra de unas cuantas páginas. Yo solamente seleccioné 2 estrofas porque el monólogo está escrito en verso, es decir, como un poema, como un gran poema. Pero te lo presento para que te hagas una idea de qué es un monólogo. Magdalena es una niña que tiene una muñeca en las manos que se llama Isabelita. Y en la escena también, en la escena hay una profesora, pero la profesora no habla nada. La única que habla es Magdalena, ¿ya? Que es esta niña. ¿Qué dice? No han de dejarme jugar. ¿A qué tanto trabajar? Es mucha porfía que no ha de pasarse un día sin obligarme a estudiar. ¿Quién inventaría el saber? Cosa más enrevesada. Ningún niño debió ser porque cosa más pesada nunca he visto ni he de ver. Entonces acá vemos cómo Magdalena está muy fastidiada porque no la dejan ir a jugar ya que tiene que estudiar. Entonces reclama y dice, no han de dejarme jugar, ¿a qué tanto trabajar? Y dice que es mucha porfía, es decir, es de alguien muy porfiado, que no ha de pasarse un día sin que la obliguen a estudiar. ¿Ya? Y dice, ¿quién habrá inventado el saber? Es decir, el saber, el conocer cosas. Dice, ¿qué cosa más enrevesada? Es decir, qué cosa más enredada, más complicada. Dice que ningún niño debió haber inventado el saber, porque le parece algo muy pesado. Entonces, seguramente esto se le ocurrió a un adulto, lo del saber. ¿Ves cómo Isabelita expresa todo su fastidio respecto al estudio? No le gusta nada el hecho de estudiar. Entonces, en este pequeño fragmento del monólogo vemos las emociones de Magdalena que le producen el estudio. Y también vemos lo que piensa Magdalena acerca del hecho de estudiar. Bueno, a continuación te voy a leer un cuento que se llama El flautista de Hamelin. Es un cuento tradicional que es anónimo, es decir, no se sabe quién lo inventó. Entonces lo leo. En un pueblito de nombre Hamelin se habían instalado
siendo dueños y señores todos los ratones habidos y por haber, arrasando con la comida de todos sus habitantes. Esto se debía a que Hamelín estaba dirigido por una reina muy tacaña, es decir, muy egoísta, que no le gusta compartir, que no quiere gastar ni un peso de dinero. Esta reina no quería hacer ningún gasto para poner remedio a la invasión de ratones. «Esto es terrible, se lleva mi propia comida». La reina, cuando vio que los ratones habían llegado a su palacio, mandó llamar a un jovencito que tenía fama de hacer desaparecer los roedores con ayuda de su flauta. «Yo, reina de Hamelín, te prometo una bolsa de oro si consigues librarme de esos comequesos». «Así lo haré», contestó el muchachito, haciendo sonar su flauta. Los ratones, hechizados por el mágico sonido, lo siguieron hasta el río cercano, donde todos subieron a una balsa y se perdieron en la distancia. El flautista, después de haber dejado a Hamelín sin ningún ratón, fue con la reina para recibir su recompensa. Pero la reina, que era muy codiciosa, es decir, que le gusta tener mucho dinero, no quiso cumplir con su promesa. «No creo deberte nada, fuera de mi reino». «Eres muy injusta y por eso me vengaré», dijo el caballero muy enojado. Entonces hizo sonar su flauta y todos los niños del pueblo lo siguieron escuchando su sonido. Se los llevó a una montaña y los encerró en una gran cueva, desconocida por todo el mundo. Así se vengó de aquella reina tan mentirosa y mala. Pasaron varios meses y Hamelín se transformó en un pueblo triste, sin las risas y las alegrías de los niños. Hasta las flores tenían el color pálido de tanta tristeza. Todos los padres de los niños marcharon junto al castillo para reclamarle a la reina, pidiéndole que pagara al flautista la deuda, porque no querían quedarse sin sus amados hijos. La reina no tuvo más remedio que pagar al flautista, y entonces todos los niños regresaron a sus hogares, trayendo con ellos nuevamente la felicidad al reino. Desde ese momento, aquella reina cumplió siempre sus promesas. ¿Te gustó? Espero que te haya gustado este famoso cuento. A continuación, te invito a que escribas el monólogo de uno de los personajes. ¿Cuál de los siguientes personajes te gustaría caracterizar? Es decir, te gustaría representar: la reina, el flautista, uno de los niños que se lleva al flautista, o la madre o el padre de uno de los niños del pueblo. Y ahora, ¿acerca de qué situación te gustaría escribir el monólogo? Si el monólogo es de la reina, podrías escribir un monólogo que expresara su indiferencia ante la petición de sus súbditos de expulsar a los ratones. Indiferencia es que no le importa nada, es decir, ay, a mí me da lo mismo, las personas del pueblo piden que saquen los ratones, pero yo me voy a seguir limando las uñas y no voy a hacer nada por ellos, ¿ya? También el monólogo podría tratarse, a través del monólogo podría expresar sus sentimientos de avaricia, es decir, sus ganas de tener más y más oro, más y más dinero. Y además, su decisión de no pagarle al flautista el encargo que hizo por la misma avaricia, es decir, era tan avariciosa, tan avara, que decide no pagar ni un céntimo al flautista. Luego, si el monólogo es del flautista, puede expresar su rabia, el flautista podría expresar a través del monólogo su rabia porque la reina no le pagará el encargo que le hizo. Y también puede expresar todas sus reflexiones que lo llevarán a decidir vengarse de la reina
llevándose a todos los niños del pueblo. Si el monólogo es de un niño, podría expresar a través de este texto, de este discurso, la angustia y soledad al verse encerrado en una cueva junto con los otros niños del pueblo. Y si el monólogo es del padre o de la madre de uno de estos niños, podría expresar a través de él su desesperación por el hecho de que el flautista se haya llevado a su hijo o hija. Bueno, el monólogo que escribas no debe durar más de 1 a 4 minutos cuando lo representes. Te digo esa duración para que calcules. Bueno, ahora te invito a que escribas el monólogo. En él debes expresar, primero, debes hacer una breve síntesis de los hechos del cuento que estén relacionados con el monólogo. No es que tú hagas la síntesis, sino que es el que el personaje va a resumir brevemente lo que sucedió en el cuento, pero solamente aquellos hechos que estén relacionados específicamente con aquello de lo que se trata el monólogo. También el monólogo debe expresar emociones y también reflexiones, es decir, las ideas, los pensamientos, todo lo que piensa el personaje al respecto del tema del que se trata el monólogo. Una vez que hayas escrito el monólogo, revísalo, porque uno, la primera vez que escribe cualquier texto, siempre comete errores. Así que te invito a que revises los siguientes aspectos del monólogo. Primero, revisa que el monólogo efectivamente exprese la síntesis de los hechos del cuento que estén relacionados con el monólogo. Luego, que exprese las emociones del personaje y también que exprese las reflexiones, es decir, los pensamientos del personaje, sus ideas. Luego revisa aspectos de redacción, pero para esto te recomiendo que le pidas a un adulto que te ayude a revisar estos aspectos. Y finalmente revise que las ideas estén bien organizadas, es decir, que se ajusten a cierta estructura, ¿ya? Que no esté todo enredado y no se entienda bien, sino que haya un hilo conductor clarito. Por ejemplo, podrías comenzar explicando lo que ocurrió y después referirte a tus propias ideas y emociones acerca de lo que ocurrió, por ejemplo. Luego, cuando hayas detectado ya errores en tu escrito, todos los cometemos, reescribe el monólogo corrigiendo esos errores. Luego, cuando ya lo tengas corregido, lee el monólogo en voz alta. Cuando lo vayas leyendo, pregúntate qué emociones expresa el personaje en cada parte del monólogo. Y expresa estas emociones en tu lectura. ¿Te acuerdas cómo leí el fragmento del monólogo de Isabelita? No lo leí así, plano, así como si estuviera leyendo simplemente una noticia sin ninguna emoción, sino que expresé las emociones de rabia y fastidio del personaje de Isabelita, que reclamaba por qué la hacían estudiar tanto. Bueno, tú también debes expresar estas emociones, las emociones del personaje. También pregúntate mediante qué gestos se expresa el personaje en cada parte del monólogo. Si se rasca la cabeza o si suspira, ¿ya? O si llora, ¿ya? Si se tapa el rostro, ¿ya? Anda identificando los gestos sin sobrecargarlo de gestos, sino que lo que sea más natural posible, ¿ya? Como hablan las personas cuando hablan generalmente realizan gestos, ¿ya? Mira, yo ahora todo el tiempo estoy moviendo las manos. Luego ensaya el monólogo. Incorpora movimiento por el espacio si estimas conveniente, es decir, moviéndote, caminando por el espacio como se movería este personaje. Y anda ensayándolo hasta que te lo aprendas de memoria, pero no como un cassette, como un robot, sino que puedas expresar bien las emociones del personaje. Luego escoge un vestuario que caracteriza al personaje. Un vestuario adecuado, de reina o de niño, de padre, de madre o de flautista. Y finalmente representa el monólogo frente a un público, que puede ser tu familia, tus compañeros. Puedes grabarlo
grabarte y compartir el video, etc. Y con esto, si has realizado las actividades, habrás cumplido con los objetivos de la clase, que era escuchar una narración leída por un adulto, escribir un monólogo de uno de los personajes del cuento y representarlo. Espero que hayas gozado con la representación, que hayas explorado tu creatividad y te haya ayudado también a desarrollar más desplante escénico, ¿ya? Para que en otras ocasiones que tenga que hacer exposiciones orales o representar ante un público, no te dé ese sentimiento que se llama vergüenza. O te dé un poquito, pero lo sepas manejar. Con esto me despido. Recuerda darle like al video si te gustó la clase. Síguenos en redes sociales. Recuerda la cuenta de Instagram es @aprendolibrelatam. Ahí podrás encontrar muchos recursos educativos. Y también suscríbete en nuestro canal de YouTube. Que estés muy bien.